no está bien. Qué bueno, gracias a Dios. Mis hermanos, abran su Biblia por favor en el libro de los Hechos, en un versículo, ahorita le voy a decir cuál es. Me da gusto ver, hermanos, algunos de ustedes que hace tiempo que no los veía por aquí en la casa de Dios. Sean bienvenidos todos y que el Señor hoy toque su vida, sus corazones. Amén. Y a todos los que estamos aquí. Es en el versículo 40. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. 40. Es el 2:40. Perdón, ¿dije uno? 2:40. Ok, 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Diga conmigo: sed salvos de esta perversa generación. Miren cómo resume el sermón Lucas, el que escribió este libro, nos narró el mensaje, el primer sermón, el primer gran sermón del apóstol Pedro, que con esa predicación ganó 3,000 almas, hermanos, para Cristo. Pero ese sermón, hermanos, no fue una conferencia motivacional. Ese sermón, hermanos, no fueron palmaditas en la espalda diciéndole: no temas, todo va a estar bien, confía en Dios. Hermanos, si usted lo escuchó cuando lo leímos, el sermón de Pedro fue un sermón, hermanos, muy enérgico, muy confrontativo, acusatorio, hermanos, porque está acusando a los judíos de haber llevado a Cristo a la crucifixión, de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, que todos los que estaban ahí habían escuchado y estaban contemplando y mirando que los discípulos estaban hablando en diferentes lenguas y todo eso. De allí parte el mensaje. Pedro parte de ese momento, de ese contexto que están viviendo, y les dice: esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de las promesas. La promesa que Dios había dado de que el Espíritu Santo vendría, y vino como consecuencia, ¿verdad?, de que hubo un hombre que pagó el precio para que el Espíritu Santo viniera, y les dice: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Hermanos, les está hablando duramente, los está haciendo responsable de sangre inocente, hermanos, de la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Y ese mensaje, hermanos, compungió tanto al auditorio que los llevó al arrepentimiento, hermanos. Y 3,000 de los que estaban ahí aceptaron a Cristo, recibieron al Señor Jesús, recibieron la salvación, se agregaron a la iglesia, fueron bautizados. Eso fue un júbilo grande, hermanos, una cosecha grande. Aquí se cumplió la palabra que Jesús le dijo a Pedro: ven en pos de mí y yo te haré pescador de almas. Aquí, mis hermanos, hubo una gran cosecha. Amén. Pedro lanzó la red y pescó 3,000 almas. 3,000 almas, mis hermanos. Ahora, yo no voy a detallar el mensaje de Pedro, no voy a entrar en los detalles de todo lo que predicó, no nos alcanzaría el tiempo, hermano. Es un estudio exhaustivo el que tendríamos que hacer para entrar en todos los detalles. Yo quiero, hermanos, que empecemos o partamos del versículo 40 que les pedí que diéramos lectura. Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación.
El propósito entonces de la predicación, hermanos, es la salvación. En la escuela dominical les decía, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es predicar a Cristo, predicar la salvación, predicar sus enseñanzas, aprender el estilo de vida de un creyente en Cristo. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Así que Él dice: sed salvos de esta perversa generación. Necesitamos predicar la salvación a esta generación. Ahora, yo quiero que usted observe que Lucas nos dice que Pedro está predicando este mensaje, insistiendo de una y de otra manera para que la gente sea salva, para que huyan de la ira venidera, para que se acerquen a Dios, a la gracia, para que se separen de una generación perversa. Amén. La generación que Pedro está viviendo, dice o la llama perversa. Yo quiero que usted observe eso. Sed salvos de esta perversa generación. Hay un calificativo para esa generación y la llama perversa. ¿Cómo llamaremos nosotros a esta generación? ¿Cómo podemos nosotros calificar la generación en la que estamos viviendo? Y que estamos coexistiendo y compartiendo, hermanos, un periodo de la historia en donde hay varias generaciones compartiendo, hermanos, el mismo espacio, las mismas áreas de trabajo, la misma iglesia. Si nosotros aquí hacemos un balance, ¿cuántas generaciones estamos presentes? Y podríamos decir que todos somos esta generación. Bueno, en este tiempo, mis hermanos, tenemos registradas 5 generaciones y la sexta que ya están haciendo, pero que todavía no le dan nombre. La primera generación no significa que no haya gente más antigua. Hay gente más antigua. La generación, hermanos, que nació entre 1946 al 64 tiene un nombre. No sé si ustedes saben cómo se llama esa generación. Los baby boomers. ¿Los quiénes? Baby boomers. Tiene nombre. Baby boomers es una explosión demográfica que sucedió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando dicen que los soldados regresan a sus casas y embarazaron a todas las esposas. Y se llama, por eso se llama, porque hubo una explosión demográfica, hermanos. En ese tiempo hubo muchos nacimientos, se llama baby boomers, 1946 a 1964. Si usted nació en esa etapa, usted es de la generación de los baby boomers. Ahora, tenemos en la congregación, tenemos miembros que nacieron antes, pero no tenemos nombre para esa generación. Sería una generación sin nombre, le podríamos llamar. Los que anden arriba de los 85 años, su generación no tiene nombre. Al menos se empezó a contar de aquí para en adelante. Enseguida, mis hermanos, tenemos la generación X. Es la generación que nació en 1965 a 1980. Andan ahorita entre 60 y 45. Muchos de nosotros somos generación ¿qué? X. Luego están los millennials o la generación Y, que es la generación que nació de 1981 a 1996 y andan entre los 46 a los 30 años. ¿Cuántos andan aquí de esa generación? A ver, levante la mano, ¿no? Una mano, veo nada más. Mande. No se quieren quitar años, hermano.
andan entre los 29 y los 14 años. La última registrada es la generación alfa, que nacieron del 2013 al 2020 y están alrededor de 13 a 6 años de edad. Son los niños. Ahora ya están naciendo, esos de brazos, de pecho que andan allí, hermanos, son otra generación, pero todavía no hay nombre. Me imagino que dentro de un tiempo le darán ese nombre. Si usted se fija, hermanos, nosotros mismos como humanos nos autonombramos y cada generación, hermanos, está marcada en este tiempo no solamente por la edad o el año en que nació, sino por las características que tienen que ver con los avances tecnológicos. Por ejemplo, los niños de hoy que ya casi en vez de nacer con una torta debajo del brazo, nacen con un iPad, un celular, una tableta debajo del brazo, hermano. Usted le da una tableta al niño y el niño no sé cómo sabe, pero saben moverle. Y muchos de los que estamos grandes todavía batallamos ahí para hacerle algo a la pobre tableta. Entonces algo marcó a esa generación y se está midiendo, y poco a poco, hermanos, se van a ir acabando los baby boomers, poco a poco se van a ir acabando también la generación X. Si Dios lo reprenda, ¿no? Esa generación, ¿verdad? Y así, mis hermanos, por el estilo. Pero estos nombres hasta suenan bonitos, ¿verdad? Los baby boomers, la generación X. Yo soy de la Y. Uno diría, no, yo soy de la. Muy bien. Esto suena cómico. Pero ¿cómo llamaríamos nosotros, hermanos, a la generación que estamos viviendo? No en cuestiones de edad o de cultura o de avances tecnológicos. ¿Cómo llamaríamos nosotros a esta generación por su situación espiritual? ¿Cómo llamaríamos nosotros a esta generación, mis hermanos, por su situación espiritual? Pedro a su generación la llamó perversa. ¿Cómo llamaríamos nosotros, hermanos, a esta generación que en un año mata a 73 millones de bebés no nacidos? En un año. ¿Se puede imaginar, hermanos, lo que es 73 millones de niños a los cuales se les impidió nacer? ¿Saben cuántos son por día? 200,000. 200,000 por día. Niños no nacidos. A lo mejor usted dice, pues a lo mejor es una necesidad, porque ¿cómo estaría el mundo con tantos niños? Sí, pero ¿por qué hay tanto embarazo? ¿Por qué hay tanto embarazo? Un solo hombre puede embarazar a un montón de mujeres. Uno solo. Vidas promiscuas. Mujeres también, hermanos, relajadas, que no tienen temor, hermanos, de tener una relación aquí, otra allá y otra allá, hasta sin conocerse. Y no solo porque se dediquen a eso, sino a veces por chiste, porque es la moda. ¿Cómo llamaríamos nosotros, hermanos, a una generación en donde hay 500,000? Esto es en México, hermanos, los abortos en México, 500,000 de abortos oficialmente registrados en los hospitales, nada más son 55,345, pero de una manera no oficial, 500,000 de abortos en México nada más, en un año. Homicidios en México,
30,000 aproximadamente, hermano. 30,000 homicidios, secuestros. Busqué y lo más reciente está muy poquito. Encontré 53 secuestros en el año en México. Dije, ay caramba, ¿cómo han cambiado las cifras? Y busqué una información más antigua y me da del 2012 y me dice 105,682 secuestros en un año, en el año 2012. ¿Se fijan? No, aquí no es cuestión política, yo no estoy hablando esto por cuestiones políticas, estoy hablando para que nosotros encontremos datos que están allí, que usted los puede buscar y los puede encontrar. ¿Cómo llamaríamos nosotros a esta generación? A esta generación, hermanos, que normatiza el pecado y que lo llama con nombres bonitos para que no se ofendan. ¿Qué pecados, hermanos, actualmente están a la luz del día que cuando nosotros éramos niños ni se veían ni se sabían? Pecados nuevos, pecados modernos, pecados que a lo mejor siempre han existido, pero que ahora es legal y abierto. No hay pudor, no hay vergüenza, no hay intimidación, no hay reglas, no hay restricciones. Amén. ¿Qué tenemos al orden del día? Pornografía, sodomía, drogadicción y todo tipo de adicciones, prostitución, pedofilia, ideologías sobre la elección del género. En México, hermanos, leyes autorizando, quitándole a los padres, penalizando si los padres impiden que un niño menor de 13 años tome decisiones sobre su propio cuerpo. Organizaciones mundiales para la salud y organizaciones, hermanos, proveyendo el dinero para que haya mutilación en los varones y las mujeres también hagan cambio físico según de sexo. No pueden cambiar de sexo, cambiarán la apariencia, pero no pueden cambiar el sexo, hermanos. El cuerpo siempre dirá que es hombre y siempre dirá que es mujer. Amén. El diseño del cuerpo es un lenguaje, es una carta que se puede leer. Los que saben leer el ADN, ellos pueden descifrar. Los que saben identificar los huesos, saben si un hueso es de hombre o de mujer. Amén. Estamos viviendo en una generación, hermanos, que no sé cómo la vamos a calificar. Si la generación que vino, Jesús, fue llamada perversa, probablemente porque mataron al Hijo de Dios. Probablemente, mis hermanos, porque esa fue la generación que, habiendo Dios mismo descendido a la tierra, no lo recibieron, sino que lo llevaron a la muerte. Y su plan era la resurrección, lógicamente, para venir a darnos vida. ¿Qué más tenemos, mis hermanos? En esta, para no perderme, todavía no quiero avanzar, no quiero salir de aquí, porque hay mucho que ahondar sobre LGBTIQ+, y quién sabe cuántos géneros hay. Yo en una lista ahí encontré nada más 25, pero todavía hay más de 400. Ya le inventaron más, fíjate, hermano. O sea, un género, cásate con un árbol, métete con un animal, lo que tú quieras. No te limites, sexualmente haz lo que te guste, lo que te plazca. Estamos peor, hermanos, que Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Es una generación de nuevo que no sé cómo le vamos a llamar también. ¿Cómo le pondremos? En este género de los LG, de todo eso, encontré cisgénero, transgénero, no binario, género fluido, agénero, bigénero, trigénero, pangénero y síganle. Qué triste, hermano, vive esta sociedad. Y luego está creando la cultura de la aceptación y de normalizar y
Ajá. ¿Podemos estar de acuerdo en que tu hijo o tu hija vaya a un baño de hombres y mujeres? Digo hombres y mujeres porque aunque se supone que es de mujeres, pero quieren permitir que entren los que se sienten, los que se creen, que son. En las cárceles, hermanos, hombres que dicen, yo soy mujer, y los ponen en una cárcel de mujeres, hermanos, pero luego embarazan a las presas. Ajá. Bueno, que se encarguen, ¿verdad?, de que no lleven equipo de trabajo y los metan a la cárcel. ¿Sí me entendió lo que dije, verdad? Claro. Bueno, ¿quieres estar en esa cárcel? Ahí en esa cárcel no pueden estar los que tienen ciertas partes. Porque eso, mis hermanos, se está prestando a mucha más maldad. Se están aprovechando, ¿no?, de esa permisividad que hay, ¿no?, para cometer más daño, más fechoría, mis hermanos. A veces todo este daño también está vestido con ropas clericales. Amén. O sea, la maldad está en todas partes. A lo mejor usted se quiere refugiar en la iglesia y en la iglesia también encuentra maldad. Y dice entonces, ¿a dónde voy? ¿Cómo llamaremos a esta generación, hermanos? Ahora, este mensaje, hermanos, no se trata de cómo llamar a esta generación, sino predicando a esta generación. ¿Cómo le vamos a predicar? ¿Qué le vamos a predicar? Porque hay que predicar. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, no nada más en aquella generación, sino hasta que yo venga. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga, hermanos. El evangelio se tiene que seguir predicando. Ahora, ¿cómo le predico a un no binario? ¿Cómo le predico a un transgénero? ¿Cómo le predico? Porque ya no nada más es homosexual y lesbiana. No, ahora tienes que investigar a ver qué es. ¿Cómo le vamos a predicar a una generación, hermano, que está siendo seducida en su propia casa, en su propio cuarto o en su propia sala? Y tú y yo estamos ahí. Somos testigos. Estamos permitiendo, viendo, hermanos, todas estas cosas. ¿A través de dónde? De ese celular que tienes en la mano, que no queremos soltar, hermanos. Te traemos para arriba y para abajo, para todas partes, a todas horas. Allí, hermanos, está una puerta amplia para difundir todo esto y para enganchar y para enredarte. Esto no es mojigatería, hermanos. ¿O creen que es santurrona? Ay, ¿qué santurrona la pastora? Tiene que modernizarse. Pedro, hermanos, le predicó a su generación. ¿Y cómo le vamos a predicar a una generación llamada de cristal? ¿Cómo le vamos a predicar un mensaje que confronta a una generación de cristal que con todo se rompe y que te pueden denunciar porque les hablaste duro y les dijiste pecadores? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo les vas a predicar? Entonces, hermanos, hablemos solo suavemente, no hay que lastimar a nadie, no hay que ofender a nadie. Vamos a acomodar el mensaje. ¿Qué es lo que vamos a crear, hermanos? Con eso, una nueva secta, una nueva religión, que no va a ser el cristianismo. El cristianismo, hermanos, es un mensaje de gracia, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de perdón, de reconciliación. Claro que sí, pero que le hace la guerra al sistema. Amén. Jesús mismo dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer ¿qué?
espada. Y vine a poner en contra, y esto no es un pretexto, pero dice, vine a poner en contra a la suegra con su nuera, ¿verdad? Y no digan, ya ves, no. Eso era por cuestión de Cristo, no por cuestión del marido y de las opiniones, ¿verdad? Pero dice, vengo a poner en contra. Todo lo que no sea de Dios, hermano, va a estar en contra de lo que es de Dios. Y si tú dices, yo estoy del lado de Dios, entonces estarás en contra de todo un sistema, de todo un mundo, de toda una infinidad de cosas que no van a estar de acuerdo contigo y que depende del lugar, las circunstancias y todo, corres peligro, si no de persecución, de cárcel, de muerte, de rechazo, de bullying, de menosprecio, de que te ignoran, de que te hacen un lado. Una de dos, o te amoldas al mundo o te apartas del mundo. Amén. El problema no es cuando tenemos tantas intereses en el ambiente del mundo. Y dices tú, es que tengo que hacer esto porque el trabajo me lo demanda. O esta situación me lo demanda. Tiene que ser como los médicos, como los cirujanos, ¿verdad? Con bisturí, saber cómo moverte en el mundo sin contaminarte con el mundo. Amén. Porque si le queremos predicar a esta generación, tenemos que estar separados de esta generación. Y fíjense que Jesús nos mandó al mundo, pero nos dijo, guárdalos del mundo. Jesús dijo al Padre, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo está esta generación? ¿Cuánta maldad hay? Quise investigar más. ¿Cuántos homicidios hay en México? Les dije 30,000 en México nada más, homicidios en un año. Ya les dije los de los secuestros, homicidios. Hermanos, Dios levanta mensajeros en cada generación. En cada generación Dios tiene quien predique su palabra. Si tú y yo callamos, las piedras hablarán. Pero alguien va a hablar por nosotros, alguien va a hablar por Dios. Dios levanta, mis hermanos, pregoneros en cada generación. Antes de entrar, hermanos, en esto, yo quiero que usted vea lo que la iglesia ya sabía que vendría después de que esa generación terminara. Sabían cómo sería lo que sigue. En 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo 3, ahorita les leo, me viene a la mente, hermanos, también las mismas palabras de Jesús, donde nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué ha pasado con la maldad? Hermanos, estamos mirando, y más cosas en las que si entráramos en detalles, saldríamos llorando de aquí, hermanos. Y la idea no es eso, sino solamente es como dar un pincelazo a que veamos lo que hay alrededor, aunque a lo mejor usted ya lo ha visto, pero a lo mejor no se predica mucho, no predicamos mucho sobre esto. 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿estaremos viviendo postreros días? En los postreros días vendrán tiempos que peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mira, hermano, lo que provoca el ego, lo que provoca
el hedonismo, el ser uno el centro de la vida y el centro de todas las cosas. Hermanos, el centro nuestro debe de ser Cristo. Amén. No escuché ni un amén, hermano. Amén. No escuché ni un amén, me asombraron. El centro nuestro debe de ser Cristo, hermanos. Los tiempos peligrosos, dice número 1, vendrán hombres amadores de sí mismos, que solo harán lo que les gusta, lo que les conviene, lo que quieren, pasando por encima de quien tengan que pasar. Hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán tristemente, mis hermanos, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego finaliza diciendo: a estos evita. Porque, hermanos, no está dándole la orden a Timoteo para que se cuide tanto de los hombres que están en el mundo, sino de los que están dentro de la iglesia. Hermanos, si la iglesia pierde el norte de que la iglesia es un cuerpo o el cuerpo de Cristo, como veíamos la semana pasada, y que nuestro mensaje debe de ser la santidad. Y la santidad, mis hermanos, es una vida de amor. Pero el amor, hermanos, no platónico. Amén. El amor bíblico, el amor santo, el amor de Dios. El amor de Dios te bendice, te ayuda, te da, te levanta y todo, pero también te disciplina, te corrige, te azota cuando tiene que hacerlo. El amor es algo equilibrado, hermano. Nosotros malcriamos y echamos a perder a nuestros hijos, hermano, cuando les damos solo el amor, ese que dice: que quiero que sepas cuánto te amo, pero que no corrige, no disciplina, no alinea, no. Hermanos, echamos a perder a un hijo con la parte buena o positiva en ese sentido, ¿no? Del amor. Corrija, disciplina. Hay un libro que se llama No temas corregir a tus hijos. Esta generación, hermanos, necesita la palabra de Dios. Si la iglesia pierde el norte y nos convertimos en un club social, amén, va, un club social. Perdónenme, hermano, a mí también me gusta el café y el pan, pero si la iglesia nos conformamos con ser una iglesia que solo se reúne para convivir con nosotros mismos, desayuno, comido, cena, festival de esto, festival del otro, fiesta en el trabajo, fiesta en la familia, fiesta aquí, no, donde hay una fiesta, ahí está, una fiesta, ahí estoy. Pero ven a orar, vamos a evangelizar, vamos a servir, vamos a hacer una obra que salga, que nos saque de la comunidad, hermanos. Amén. Brillo total, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero por la ausencia, ¿verdad? No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para servir, no hay tiempo para involucrarse en la obra de Dios, hermanos. Y Dios nos pedirá cuentas. Por eso el Señor Jesús dijo que cuando Él venga, va a ser como en los días de ¿quién? De Noé, que dice: Dios le dio la oportunidad a esa generación. Dios le dio la oportunidad a la generación de Noé, así la vamos a llamar, la generación de Noé. Dios le dio la oportunidad de salvarse 100 años mínimo. Noé estuvo construyendo el arca. Y a la vez
que construía, predicaba. La Escritura lo llama pregonero de justicia. ¿Y sabe cuántas almas se convirtieron en 100 años de predicación? 8. ¡Nadie! La familia entró por gracia. La familia entró porque Dios tuvo misericordia de Noé y dijo: de ti, de tu casa, voy a levantar otra generación. Pero perfectos sus hijos no eran. Llegando, descendiendo del arca, y que Noé planta su viña y al tiempo él hace su cosecha y produce vino, él se embriaga, estaba dentro de su tienda, se puso alegre, le dio calor, yo no sé, pero se quitó la ropa y estaba desnudo ahí, a lo mejor tirado en su cama o en el suelo, en su tendido, no sé. Y uno de sus hijos entró y miró a su papá que estaba ahí tirado desnudo, salió burlándose y se lo dice a sus hermanos. Sus hermanos, con mucho temor, se pusieron la ropa de su papá en los hombros y caminando de espaldas para no ver a su papá. Todavía había pudor en esa generación, ¿se fijan? O sea, no entraron así para cubrirlo, no. Fíjese el pudor, no ver la desnudez de su papá. Y todavía no había la ley de Moisés. Cubrieron a su papá, honraron a su papá. Pero cuando Noé se despierta, ellos le dicen lo que pasó. Ellos podían haberse quedado callados, pero le dijeron lo que pasó. Y a causa de eso, él maldice a su hijo Cam, y de ahí viene Canaán. Y se dice también son la hijo de color, y que eran los negros, y por eso esta generación quedó con esa estigma de esclavitud. La generación de color, las personas de color. Pero Dios le dio la oportunidad, hermanos, a una generación. Pero nadie quiso arrepentirse, nadie quiso creer. Por eso, hermano, nosotros predicamos no para que la gente se convierta. Predicamos por obediencia, porque Cristo nos mandó a predicar. Queremos que se conviertan, claro que sí, debemos orar por eso. Y debemos de ver la manera de prepararnos y que Dios nos use. Pero simplemente de aquí, mis hermanos, ¿cuántos que me están escuchando van a salir por esas puertas y van a seguir viviendo igual? ¿Sí? ¿Cuántos van a salir por esas puertas, hermanos? Y van a seguir viviendo igual. Porque no hay temor de Dios en el corazón. Generaciones que no tienen temor de Dios, hermanos. Misericordia de Dios sí la tienen, por eso están vivos. Pero no la han aprovechado. Solamente la han usado para su provecho. Pero ni siquiera gracias al cielo le han dado por la vida que tienen. Amén. Y estamos predicándole a una generación, hermanos, dura de oír, porque el pecado ha endurecido esta generación, la maldad se ha aumentado y el amor se ha enfriado, y no hay hambre de Dios en muchos, o en la mayoría. Lo veíamos en la escuela dominical. ¿Qué está pasando, mis hermanos, con esta generación? A esta generación, hermanos, al igual que a todas las generaciones, Dios les está dando la oportunidad para que se arrepientan. Tú que estás aquí y yo que estamos escuchando este mensaje y los que estarán escuchando en línea, Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos. La pregunta es: ¿te vas a arrepentir? ¿Cambiarás tu manera de vivir? ¿Cambiarás tu manera de pensar? ¿Cambiarás el estado de tu corazón? ¿Te arrepentirás? ¿Pedirás misericordia de Dios que no te deje morir en tus pecados? Amén. ¿Vas a hacer algo con este mensaje? Hace un tiempo, hermanos, yo le decía al Señor: Señor, dame un mensaje para esta generación. Y se quedó así en una oración: Señor, dame un mensaje para esta generación. Y yo me quedé como esperando que Dios me hablara y me dijera: mira, diles esto, esto y esto.
Y ahora que nos tocan estos estudios del libro de Hechos y leyendo el capítulo y llegando a ese versículo 40, donde dice: sed salvos de esta perversa generación, me acordé. ¿Cuál es el mensaje para esta generación? Es el mismo mensaje, hermanos, desde Noé. Arrepiéntanse porque viene un diluvio. Aquí estoy construyendo un arca y se puede salvar el que quiera. ¿Cuántos se salvaron? Nadie. Solo su familia, pero aparte de su familia, nadie. Después, hermanos, pasa el tiempo, viene Cristo, predica: arrepentidos, hijos de los hombres, arrepentidos. Esa es la palabra: arrepiéntete. Así como hubo maldad en la tierra, hermanos, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Jesús, la hay en este tiempo, mis hermanos. En toda generación ha habido pecado, pero también ha habido de parte de Dios, hermanos, ha existido la misericordia y la oportunidad para salvación. El problema, mis hermanos, es que nos hacemos insensibles a esto. Nos hacemos insensibles. Hemos escuchado tanto de la misericordia de Dios que lo tomamos como que a la ligera. Pero la misericordia, hermanos, el tiempo de misericordia tiene fin. Tiene fin. Llega un momento, hermano, donde Dios tiene que oprimirse el corazón a sí mismo, me imagino, y decir: es tiempo de juzgar a esta generación. Porque Dios, como juez justo, mis hermanos, no solo es Padre bueno, sino que es un juez justo. Tiene que juzgar, hermanos, y tiene que condenar al culpable. ¿Todos somos culpables de pecado? Entonces todos estamos bajo condenación, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El detalle es que aceptemos la salvación. Ayer escuchaba: no perdemos, la salvación no se pierde. Escuchen lo que voy a decir: la salvación no se pierde. Somos nosotros los que renunciamos a ella. Dios no te la quita. Nosotros mismos la abandonamos, la dejamos. La salvación de Dios está ahí. La salvación de Dios está ahí. Para el pecador, peque lo que peque, haga lo que haga, Dios tiene misericordia. Solamente un pecado Dios no perdona, y usted ya sabe cuál es: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si así has pecado 1000 veces, y las 1000 veces te arrepientes y te vuelves a Dios, Dios te perdona. Y eso no es un permiso para seguir pecando. Si tú dices: ay, al cabo que Dios me perdona, ahí ya no hay temor de Dios. Estoy hablando para una persona que, aún con temor de Dios, hermanos, por la naturaleza imperfecta que tenemos, aún así fallamos. Pero estamos llamados, y somos llamados, y la iglesia metodista predica la entera santificación. Amén. De buscar la santificación en esta vida, no solamente cuando te mueras. Amén. La oportunidad, hermanos, que se nos está dando. Vayan conmigo, vamos a leer estas escrituras. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Miren cuál es el mensaje de Dios para ti, para mí, para esta generación. Seas boomers, seas baby boomer, seas generación X, seas millennial, seas generación Z o seas generación alfa, el mensaje es el mismo. Amén. Miren lo que dice: pero Dios, habiendo pasado
me voy a arrepentir, pastora? Acércate a la luz para que veas. Amén. No miras de qué te tienes que arrepentir. Acércate a Dios y dile, muéstrame de qué me tengo que arrepentir. Porque ahí dicen que soy pecador, que soy pecadora, pero yo no me veo pecador. Yo no me siento pecador. Yo lo único que hago es ser feliz. Vivir de acuerdo a los deseos de mi corazón. ¿A poco es pecado que yo sea feliz? ¿A qué precio? ¿A qué precio eres feliz? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Dice la Escritura, hermanos, que el que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Pero el que guarde su vida, el que salve su vida, el que quiera vivir para sí mismo, la perderá. Así que arrepiéntanse. Ese es el mensaje de Dios para esta generación. Y ya te dije, no importa si eres baby boomers, generación X, Y o Z, o alfa, que ya empezó de nuevo con el alfa. Me imagino que la generación que sigue va a ser la beta. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6? No sabéis, bueno, voy a dar un minuto para que lo encuentren y lo puedan leer. 1 Corintios 6:9. Y este mensaje, mis hermanos, es la oportunidad. Estos versículos bíblicos es para hablar de la oportunidad. Dios manda a todos los hombres en todo lugar, en todos los tiempos, en todas las naciones, que se arrepientan. Ahora, ¿hay quien no se salve? ¿Se puede salvar un homosexual? ¿Se puede salvar un ladrón? ¿Se puede salvar un secuestrador? ¿Se puede salvar? Mire, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si nos quedamos aquí con esta pregunta y esta frase, entonces todos estaríamos perdidos. Porque dice la Biblia, no hay justo ni uno solo. Y aquí me voy a detener para decirte a ti que juzgas a tu hermano para justificarte tú. Amén. Fíjese muy bien, voy a hacer este paréntesis para que tú que juzgas a tu hermano para justificarte tú la pienses. Yo mucho tiempo me justifiqué acusando a mi hermano, a mi hermana, para yo no buscar a Dios. Años perdí de mi vida acusando a otros y yo dejé de buscar a Dios. Así que no tenemos justificación nosotros que juzgamos a los otros porque son imperfectos, porque tienen faltas, porque tienen errores. Yo no voy a esa iglesia porque está llena de hipócritas. No se te vaya a pegar, ¿verdad? No, si tú no eres hipócrita, traerás otro pecado. Ay, pastora, I'm sorry. Ay, desde la escuela dominicana ando hablando inglés, ¿verdad? Hermano, mira lo que dice la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Fíjese cómo la Biblia no usa los términos modernos del homosexual o del transgénero, pero ya están aquí. Ya están aquí. Pero también los fornicarios, hombres y mujeres que tienen relaciones con diferentes personas, y aún adúlteros son, dice, cuando están casados y también tienen otras relaciones. Pero los idólatras, los afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos.
Y usted diría, ¿qué de malo tiene? Pero aquí dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entre las listas de pecados modernos o situaciones que se ven muy comunes, tengo aquí anotados extorsionadores, delincuentes, narcotraficantes, secuestradores, violadores en serie y una lista innumerable. Hermanos, aquí Pablo mencionó algunas listas que era lo que ya había en su tiempo. Pero mire, hermano, lo que dice, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Pero no nos podemos quedar ahí, hay que continuar la lectura. Y dice, y esto eran algunos. ¿Qué significa? Algunos de ustedes eran homosexuales, algunos de ustedes eran lesbianas, algunos de ustedes eran perversos, maldicientes, idólatras, fornicarios, borrachos. Amén. Esto eran. Quiere decir, hermanos, que Dios tiene una oportunidad para esta generación. Mas ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y limpios, purificados, como veíamos, ¿verdad? Del corazón blanco, limpio con los niños. Ya habéis sido lavados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El único que puede perdonar pecados es Cristo, y el único que nos puede santificar y llevar al crecimiento espiritual para la salvación es el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque ya hemos sido, como dice aquí, lavados, santificados, justificados. Oye, pero si ya ni se te nota que eres un borracho, todos te hablan con respeto, ya ni se te nota que eres allá del otro bando, andas derechito, mira, hasta esposa, hijos tienes. Ya no se te nota. ¿Qué te pasó? Fui lavado, santificado, justificado, lleno de Dios. Dios, hermanos, restaurando a su creación. Amén. Dios restaurando a su creación. ¿Cuál es el mensaje entonces para esta generación? Y con esto termino. Aunque tengo más, hermano, podríamos seguirle. Pero ¿qué es lo que tenemos que decirle a esta generación? Segunda de Corintios 5, vaya conmigo, 5:17. En adelante, al 21. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno le entrega su vida verdaderamente a Cristo, amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea que tú no puedes ser un cristiano y todavía vivir sumergido en el pecado. No significa, fíjate bien, que estás exento de pecar. Lo que significa es que no puedes vivir dominado por el pecado. Y eso no es permiso para pecar. Simplemente es para entender la gracia. Que la gracia sigue obrando en nuestras vidas y es la que nos lleva a la santificación. Nos lava, nos limpia, nos lleva a un crecimiento espiritual. Donde vas dejando cada vez más y más el pecado. Por eso en la carta a los Romanos dice, no reine pues en sus cuerpos el pecado. No reine, no dejes que el pecado domine tu corazón. No estamos exentos de pecar, no estamos exentos de fallar.
pero no debemos de ser absorbidos por el pecado. Cuando tú ya no te dominas a ti mismo, cuando tú ya no puedes decirle no a algo, es el pecado reinando en ti. Pero el cristiano puede resistir la tentación, puede detener un pecado, puede decir no. No significa que no sienta aún el deseo de hacerlo, pero dice no. Le dice no a su voluntad, le dice no a su carne y vive en victoria sobre el pecado. Amén. Eso es la vida de un creyente, de un cristiano, de un hijo de Dios. Entonces, ya vimos, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. De parte de Dios es una vida nueva. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Declarados inocentes, hermanos, con toda la barbaridad de cosas que ya hemos hecho, y que Dios diga, yo lo declaro inocente. Aleluya. Hermanos, ¿cuál es el mensaje para esta generación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepentidos y convertidos, y vendrá del cielo, dice, un refrigerio espiritual, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje para esta generación? Reconcíliate con Dios. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ese es el mensaje. ¿Qué vamos a predicar? La locura de la cruz. Ese es el mensaje, hermanos. ¿Qué le vamos a predicar a esta generación de cristal? La locura de la cruz, hermanos. No podemos dar otro mensaje. No hay un evangelio nuevo, moderno. Es el mismo. Es el mismo, hermano. Para ti, para mí y para el que ha de creer, hermanos. Todo proviene de Dios por medio de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay Espíritu Santo. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay nada. Él es la vida, Él es la luz de los hombres, hermanos. Este es el mensaje que debemos dar a esta generación. No le pongamos nombre a esta generación. Mejor hay que cubrirla con la misericordia de Dios y creer que a pesar de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo, la misericordia de Dios no se ha cortado. Todavía Él hace misericordia. Todavía Él hace misericordia. Llegará el momento, sí, llegará el momento cuando Dios tendrá que juzgar ya a vivos y a muertos. Pero tiempo de salvación es este. Tal vez son las últimas horas, tal vez son los últimos días, tal vez hermanos son los últimos meses o los últimos años. No sabemos si la última década, no sabemos. Pero el tiempo que sea, mis hermanos, es un tiempo de oportunidad para la salvación de la generación que nos toque vivir o que le toque vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Prediquemos eso, hermanos. Predique a Cristo. No nos salgamos por la tangente, ¿verdad? Luego no queremos ofender. A mí me pasa. Y no nomás aquí, allá también afuera, como que uno a veces no quiere ser tan directo, pero hermanos, a veces tienes que hacerlo. A veces tienes que hacerlo. ¿Cómo se saca un pez del mar? Por ejemplo, si es de 1 a 1, no con red, y aún
que si lo sacas con red también se va a morir. Ese pez se va a morir. Pero si lo sacas con uno a uno, ¿cómo lo sacas? Normalmente es con un anzuelo. Es un gancho. Tiene una punta filosa que está así en esta forma, en forma de D, para que pueda entrar pero ya no pueda salir. Y eso hace la fuerza para sacar al animal del mar. ¿Usted cree que no le duele el pescado? Sí. Si nosotros le predicamos a esta generación, probablemente le duele, pero lo va a salvar. Amén. No temas decirle a tu hijo, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a quien le tengas que decir: estás mal, estás pecando, arrepiéntete. Háblale como si fueras un predicador, así predícale en tu casa. Dile: estamos viviendo los días como los días de Noé. Cuando veas que como familias se están descuidando y están agarrando otro rumbo, dígale, sea la voz profética de su casa, dígale: estamos mal. Inclúyase, no nada más están mal, no, estamos mal. Estamos mal. Vamos a orar otra vez. Vamos a buscar a Dios otra vez. Vamos a leer la Biblia otra vez en la casa. Vamos a santificarnos otra vez. Vamos a recibir la misericordia de Dios otra vez. Amén, hermano. El pastor quisiera, pero a veces no puede entrar a la casa y decir. Y a veces precisamente por eso no invitan al pastor, para que no les hable luego dentro de su casa. No, pues entonces díselo tú. Entonces díselo tú, pero díselo. Porque cada uno de nosotros, hermanos, es responsable de nuestra propia viña. Cuida tu viña. Ustedes son mi viña, pero también tengo mi viñita. Y cuando se está mal, se está mal. Y no nos podemos enderezar sin decir: estamos mal. Porque no hay cambio sin arrepentimiento, porque no hay cambio sin aceptación del error, de la falta, del pecado y de la culpa. Y de mirar las dimensiones de la gravedad de lo que hemos hecho con nuestros actos. Porque luego no, también, así pequé, pero ustedes también, ¿verdad? Todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Eso lo dice una persona que no se quiere arrepentir. Y es cierto, lo agarraron con las manos en la masa. No puede declararse inocente, pero por lo menos no va a salir él solo embarrado, ¿verdad? También los demás. Así que nadie me puede decir nada, porque ustedes también son malos y perversos. Claro que sí, estamos aceptando desde este púlpito que todos somos pecadores. Todos. Mas por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y por la fe obedecemos a Dios. Y no somos perfectos todavía, pero poco nos falta. Diga, poco nos falta. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Cristo. Y la obra que Él está haciendo en nosotros es para santificación, es para perfección. Nosotros los metodistas tenemos una doctrina que se llama perfección cristiana. ¿Sí lo sabían? Como metodistas. Es una doctrina metodista. Santidad o perfección cristiana. Es lo mismo. Los dos nombres. ¿Qué es santidad? Es perfección. Amén. Póngase aquí, hermano, porque si no lo voy a seguir. Ya vi que tengo cuerda para darle y todavía tenemos que seguir. ¿Cuál es el mensaje para esta generación? El mismo. ¿Cuál es el mensaje que tus hijos necesitan oír? Tus nietos necesitan oír. No le hace que sean niños, hermano. Si no los puedes traer a la iglesia, pues en tu casa, ahí háblales, siéntalos y háblales, evangelízalos y dale la clase allí.
como lo hacía Susana Wesley. Tenía como 20 hijos esa mujer. Y a cada hijo le dedicaba de 1 a 2 horas por semana para sentarse con ellos, a ministrar su vida, su alma, para hablar de asuntos espirituales. Porque luego hablamos de todo, ¿verdad? Cómo está el trabajo, cómo está la escuela, cómo está tu amigo, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Pregúntale a tus hijos hoy, o pregúntale a tu esposo. Esa pregunta nada más. Pregúntale a alguien de tu familia, ¿cómo está tu vida espiritual? Y déjele el resto al Señor. Váyase, quítese. Pero siémbrele una duda, siémbrele una pregunta, siémbrele algo que lo inquiete, algo que lo haga pensar en algo diferente que lo que está mirando en la pantalla, de lo que está oyendo alrededor. Ayúdelo a que mire para arriba, ayúdelo para que mire para adentro de sí mismo. Amén. No acepte vivir más tiempo en oscuridad como familia. A lo mejor usted está en luz, sí, pero su familia, o tal vez nosotros mismos, hermano, nuestra luz ya no tiene tanta fuerza. Y por la culpa que sentimos, no nos atrevemos a decirle nada a nadie. Porque digo, no, si yo ando, ¿cómo les voy a decir a ellos? Pues entonces arregla tu lámpara, ponle aceite, vuélvele a encender, recárgate, recarguémonos, ilumina la conciencia de tus hijos, ilumina la conciencia de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tus hermanos, de tus primos, de tus parientes, ilumina la conciencia. De eso se trata, ilumina la conciencia. No puedes obligar a nadie a creer, pero tampoco ellos pueden evitar que tú acerques tu luz a ellos. Es necesario hacer cambios. Es necesario que vamos a hacer cambios. Le voy a pedir, hermano, medite, y le voy a pedir un favor, hermano. En su casa, vuelva a escuchar este sermón. Nunca lo he dicho. En su casa, vuelva a escuchar este sermón. O páseselo a alguien. O escúchalo y pásalo. Yo subo el link de los mensajes a veces. De la predicación, le di extraer la predicación y yo comparto el mensaje. Este mensaje, hermanos, necesitamos reproducirlo. No se lo quede. Llévalo, compártelo con un hijo, con tu esposo, esposa, un familiar, con alguien. Tal vez lo escuchen o tal vez no lo escuchen, pero por lo menos tú lo intentaste. A lo mejor escuchan una parte y se incomodan y lo dejan ahí y se van, no le hacen. Eso no significa que fracasaste. Amén. Yo no fracasé si ninguno de ustedes atendiera a mi voz en esta mañana. No fracasé porque mi trabajo es obedecer a Dios. Ese es nuestro trabajo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, en tu generación hubo quien te dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y después, uno de los discípulos decir, Señor, todos se van. Y el Señor dice, ¿también tú te quieres ir? Somos de los que también nos queremos ir porque el
y va a suceder algo en nuestras vidas. A partir de hoy y mañana, y seguir y continuar y permitir que la gracia de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tú siembras ahora y cosecharás en otra temporada, en otro día. No será pronto muchas veces. Dios quiera que este sea el tiempo de cosechar lo que has sembrado en el pasado. Pero sigue sembrando, porque tú no sabes cuál semilla es la que va a producir, si la que siembras en la mañana o la que siembras en la tarde. Solo sigamos sembrando. No mires si hay nubes, no mires si hace mucho sol, solo sigue sembrando. Señor, hoy entendemos que el mensaje de esta generación es el mismo: predicar la gracia y la misericordia, la bondad inmerecida de Dios. Que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos la gracia para predicar, Señor, a esta generación, a la generación que tenemos dentro de nuestros propios hogares, como a la generación que tenemos al lado, a nuestros vecinos en esta ciudad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que seamos hacedores de la palabra. Hermano, yo te invito a que prepares tu corazón para que podamos participar de la comunión en esta mañana, para traer a la memoria el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordar que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero también dice la Escritura, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué, pastora? Podemos pensar que solo es una fuente de medicina física, pero no, hermano, es una fuente de medicina espiritual, en donde Dios resuelve el problema del pecado en el corazón del hombre. Las llagas, las heridas, la pudrición que causa el pecado en el alma del hombre, la degeneración. Hermano, déjame decir esto y se oye feo, pero el pecado apesta. Así como una herida podrida apesta, un cáncer apesta, y enfermedades hay internas que apestan. Y no es para hacer sentir mal a nadie que tenga algún problema de salud, que esté en esa situación. Solamente es para usarlo como un ejemplo de que el pecado que hay en nuestras vidas apesta delante de Dios, apesta. Y Dios quiere sanar la herida de muerte que tienes, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, hoy entra en la gracia de Dios. Hoy reconcíliate con Dios. Hoy acepta la salvación que Dios te ofrece. Arrepiéntete de todo corazón y empieza a caminar con Cristo. Amén. Sella tu encuentro con Dios, sella tu relación con Dios en esta mañana por medio de la fe y tomando la comunión, recibiendo su cuerpo y su sangre, con el cual el Señor pagó el precio para una salvación eterna. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Inicié este mensaje, mis hermanos, con una oración y te decía, ¿qué te pide Dios? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué tienes que entregarle a Dios? Entrégale al Señor tu carga, entrégale al Señor tus problemas, tus necesidades, sí, tus tristezas, tus aflicciones, tus dolores, tu gratitud, tu alabanza también, el gozo, la alegría de ser llamados hijos. Dile al Señor gracias.
pero también entrégale tu pecado. Dile: Señor, he pecado contra ti una y otra vez, y aún ya como creyente lo he hecho, estando en ignorancia también. El Señor perdonó nuestros pecados, pero proveyó de gracia para nosotros que habíamos de creer en Él, para que aún habiendo pecado podamos nosotros arrepentirnos. El apóstol Juan dijo: estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dile a tu abogado: Jesús, defiéndeme. Jesús, límpiame de mis faltas, de mi pecado. Gracias,